Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Unos versículos, ahí yo voy a darle lectura, usted nada más sígame por favor ahí con su vista. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo número 7 en adelante. Si usted lo tiene, nada más indíqueme con un fuerte amén por favor. Dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, yo lo leo, sígame con su vista. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por el cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy quiero predicarle un mensaje titulado El porqué de la gracia en mis debilidades. El porqué de la gracia en mis debilidades. Cierre sus ojos, vamos a orar y pídale al Señor que hable a su vida en esta hora de una manera especial. Él conoce sus cargas, Él conoce su corazón y Él sabe lo que necesita, pero ponga oído atento a lo que Dios tiene para usted. Padre, le damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estar aquí, poder compartir su palabra. Usted sabe, Señor, mis carencias, mis dificultades, mi falta, Señor, de fuerza y de gracia para poder transmitir con detalle lo que usted quiere para cada uno de los que estamos aquí congregados. Ayúdeme, Señor, en esta hora, deme fuerzas en medio de esa debilidad que solamente usted conoce. Ayúdeme a transmitir, Señor, la intención de su Espíritu Santo a cada corazón que está aquí escuchando. No le pido, Señor, que sea un mensaje hermenéuticamente elocuente, sino simplemente que pueda traer bendición, reconforto, ayuda a mis hermanos en esta hora. En Cristo Jesús sea su nombre alabado. Amén y amén. El porqué de su gracia en mis debilidades. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre grandemente usado por Dios. Un hombre cuya mano de Dios y su poder sin duda estaba sobre él. Un hombre que predicaba lleno del Espíritu Santo. Un hombre que era aguerrido para poder predicar el Evangelio. El apóstol Pablo predicó el Evangelio por todo el mundo a los gentiles. Usted y yo somos resultado de esa fuerza, de ese fuego en el corazón del apóstol Pablo, de no ser rebelde a la visión celestial, sino a predicarle no solamente a los judíos, sino a los gentiles, como usted y como yo. El apóstol Pablo predicó en Grecia, en Roma y en otros lugares, predicando, hermanos, el Evangelio de Cristo. Un hombre que amaba las almas perdidas, amaba a los gentiles. El apóstol Pablo fundó iglesias en muchos lugares como Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalónica, entre otras. El apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Sufrió mucho por la causa de Cristo, azotes, fue apedreado, encarcelado, naufragó y finalmente murió por la causa de Cristo en Roma. Un hombre, hermanos, que su pura biografía, el escuchar los relatos que él pasó, no podemos concluir más que sin duda el apóstol Pablo era un varón de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Un hombre usado por Dios. Sin duda, viendo todo lo que el apóstol Pablo hizo y padeció, nos habla un poco del hombre que él era verdaderamente. Y sin duda era un hombre grandemente usado por Dios. Pero aún con todo eso, el Señor permitió en la vida del apóstol Pablo el sufrimiento, el quebranto en su vida. Señor, acabamos de leer cómo tuvo que poner un aguijón en el cuerpo de Pablo. No nos dice la Biblia qué tipo de aguijón era. Algunos estudios
o algunos comentarios hablan que muy posiblemente era un problema físico. Otros dicen que a lo mejor era la batalla que tenía con su carne, hablando de un término espiritual. No sabemos cuál era ese aguijón, pero era más grande que haber sido maltratado, azotado, apedreado. Era un dolor más fuerte que haber naufragado. Era algo que sin duda quebrantaba el corazón del apóstol Pablo. Él había rogado, dice la Biblia, al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón que lo atormentaba. A lo mejor en la mente del apóstol Pablo él decía: si Dios me quitara este aguijón que me quebranta, que me tumba, que no me deja avanzar como yo quisiera, si el Señor me lo quitara, quizá yo podría hacer más cosas por Dios. No lo sabemos, quizá era su pensamiento. Él había rogado que Dios le quitara ese aguijón, pero parecía que Dios no tenía planes de quitarle ese aguijón. Porque Dios tenía un propósito más alto para la vida del apóstol Pablo. Dios quería que aprendiera a tomarse de su gracia en medio de su debilidad. En nuestra vida muchas de las veces nos pasa de la misma manera. Dios permite aguijones que quebrantan nuestro corazón y nuestra carne. Nos convierten en gente vulnerable. Y muchas de las veces volteamos al cielo, como lo hizo el apóstol Pablo, y decimos: Señor, quíteme esto que me está afligiendo, quíteme esto que me está quebrantando. Y no solamente pedimos, sino con lágrimas en nuestro corazón y en nuestros ojos, clamamos a Dios y decimos: Señor, quíteme esto que me quebranta, quíteme esto que me atormenta, quíteme esto que me duele. Por favor, Señor, quítemelo. Quizá yo pudiera avanzar más, yo pudiera hacer cosas mejores para usted. Señor, quíteme este aguijón. Pero no encontramos respuesta de Dios más que las mismas palabras que Pablo: bástate en mi gracia. Muchas de las veces esos aguijones provocan en nuestras vidas un sentimiento de debilidad y de vulnerabilidad e inseguridad a consecuencia de las circunstancias que estamos pasando. Puede ser quizá para alguien aquí una enfermedad, puede ser para alguien aquí un problema económico, puede ser para alguien que está aquí alguna carencia o alguna imposibilidad para aprender, para poder avanzar en alguna situación en tu vida. Yo no lo sé, pero hay algo que está en tu vida muchas de las veces que genera en ti vulnerabilidad, inseguridad, temor y desaliento. Yo no sé qué sea en esta mañana. Cada uno de los que estamos aquí, nada más nosotros y Dios conocemos nuestros temores, nuestras inseguridades. A nadie de los que estamos aquí nos gusta sentirnos inseguros y vulnerables. A nadie nos gusta. El apóstol Pablo no le gustaba sentirse de esa manera. Se sentía débil, sentía inseguridad de poder seguir avanzando. Por eso él rogaba: Señor, quíteme esto que me hace débil, quíteme esto que no me deja avanzar, quíteme esto que me está haciendo batallar. Y en esta hora vuelvo a reiterar, quizá hay algo en su vida que te mantiene débil, que te mantiene en la lona, que te mantiene inseguro, que te mantiene imposibilitado de avanzar. Y tú piensas: si Dios me quitara esta enfermedad, si Dios me quitara esta inseguridad que yo tengo, si Dios me quitara este temor, quizá yo haría las cosas mejor, avanzaría más. Si Dios quitara este quebranto de corazón, yo podría hacer más cosas por Él. Pero no sucede, no pasa. Por eso hoy el Señor te dice: no te lo voy a quitar, pero bástate en mi gracia. No nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta sentirnos inseguros. Y aquellas cosas que vienen a nuestra vida muchas de las veces nos ponen en esa situación, inseguros y vulnerables. Este sentimiento de vulnerabilidad y debilidad
si no lo canalizamos, escuche, correctamente como lo hizo el apóstol Pablo, tomaremos decisiones que nos sacarán de la voluntad de Dios. Terminaremos amargados por en medio de ese quebranto, de esa vulnerabilidad e inseguridad, tomar malas decisiones. Hemos hablado o les he predicado en otras enseñanzas y he mencionado la historia de Noemí. Noemí, estando en Belén, vino una crisis a Noemí. A la familia llegó una crisis. No había suficiente comida, no había sustento para ella, ni para su esposo, ni para sus hijos. Tocó ese aguijón de la escasez la vida de Noemí. Y por lo tanto, cuando llega ese aguijón a la vida de Noemí, cuando llega esa tribulación a la vida de Noemí, empieza la inseguridad, empieza la incertidumbre. ¿Y cómo le vamos a hacer mañana para comer? ¿Y cómo le vamos a hacer con los niños en la escuela? ¿Y cómo vamos a pagar la luz? ¿Y cómo vamos a pagar el agua? Y nos sentimos vulnerables y nos sentimos con temores del día de mañana. ¿Y cómo le voy a hacer si me viene una enfermedad? ¿Y cómo voy a pagar si sucede un accidente en mi vida? ¿Y cuántos cristianos viven de esta manera como Noemí? ¿Alguien está conmigo, hermanos? Con inseguridad, con temor, con incertidumbre a consecuencia de lo que está pasando en tu vida. Vuelvo a decirte, yo no sé, quizás una enfermedad, quizás una escasez, quizás la pérdida de un ser amado o el temor a perder a un ser amado. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero si no aprendemos a canalizar nuestro temor, a canalizar nuestra vulnerabilidad, nuestro miedo, si no lo canalizamos y nos tomamos de la gracia de Dios, tomaremos malas decisiones. ¿Alguien está conmigo, hermanos? La vulnerabilidad de Noemí, el temor, la aflicción, el aguijón de la escasez que estaba pasando Noemí, la llevó a querer salir de esa situación. No esperó en la gracia, no esperó en el poder de Dios, no esperó en la respuesta de Dios, no quiso estar así, no se quiso sentir insegura. Tomaron a toda su familia y la llevaron a Moab, porque no estuvieron dispuestos a tomarse de la gracia de Dios. ¿Y cuántos jóvenes, cuántas señoritas y cuántos hermanos aquí en nuestra iglesia, todos incluyendo su servidor, pasamos por ese valle de sombra, por ese valle de muerte, donde viene el temor, donde viene la incertidumbre, donde el diablo y las circunstancias que nos rodean nos quiere incitar a que salgamos de esa presión, a que salgamos del fuego, a que no esperemos en Dios pacientemente como lo hacía el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. No queremos esperar. ¿Sabe por qué no queremos esperar? Porque a nadie de los que estamos aquí nos gusta sentirnos vulnerables e inseguros. Queremos siempre tener las cosas, escucha, queremos siempre tener las cosas bajo nuestro control. Yo puedo. No, yo lo hago. No, yo no necesito de nadie. Y tenemos tanto miedo aún dentro de nosotros cuando estamos en esas circunstancias. Por eso cuando viene la presión, cuando vienen esos aguijones que Dios permite en nuestra vida, queremos tomar decisiones. Me voy a otra ciudad, me voy al norte, dejo la iglesia, no importa que falten los domingos. No puedo estar así, no puedo dejar a mi familia sin comer. Ni siquiera ha llegado ese día en el cual tienes que darle de comer a tu familia. Ya te estás anticipando algo que no ha sucedido. Porque no nos gusta por naturaleza sentirnos vulnerables e inseguros y temerosos. Queremos controlar todo. Queremos controlar y no está mal. Yo estoy de acuerdo en cuidar nuestra salud. Amén, hermanos. No tomar coca, amén. Ya no se escucharon los amenes, ¿verdad? Porque ahorita te vas a aventar tu menudo con tu cocón de medio litro, ¿verdad? Pero ciertamente yo voy de acuerdo, hermanos, en controlar nuestra manera de comer para tener una vida más saludable. Pero, hermanos, seamos sinceros, tú y yo no podemos controlar nuestra salud. ¿Alguien está conmigo, hermanos?
No podemos controlar el no enfermarnos. Tarde que temprano nos vamos a enfermar. Es bueno que hagamos un esfuerzo, pero tarde que temprano nos vamos a morir. Amén. No podemos controlar quién vive y quién muere. Tú no puedes controlar si tu hijo vive o tu hijo muere, si tu esposa vive o si tu esposa muere. Tú no puedes controlar si el día de mañana vas a tener cáncer. ¿Sí está conmigo, hermanos? Pero queremos controlarlo y al no ver que podemos controlarlo, eso nos desesperamos, nos desalentamos, y es ahí cuando empezamos a tomar malas decisiones. El apóstol Pablo, hermanos, estaba en estas mismas circunstancias, se sentía de esa misma manera, se sentía débil, se sentía vulnerable, no le gustaba ese aguijón, porque ese aguijón no le permitía desarrollarse como él quería desarrollarse, le robaba su paz, no estaba contento, había algo que no le gustaba, pero ese aguijón Dios lo había puesto en su vida, no era casualidad. Para no tomar malas decisiones en medio de la aflicción o en medio de ese aguijón, tenemos que entender que el escenario, escuche, tenemos que entender que el escenario perfecto para que podamos tomarnos de su gracia divina, de la cual se tomó el apóstol Pablo, es cuando nos sentimos vulnerables y débiles, ya que ese es el propósito de Dios para cada creyente, que conozcamos su gracia en los tiempos más adversos de nuestra vida. ¿Alguien está conmigo, hermanos? El que nos sintamos vulnerables, el que nos sintamos débiles, el que nos sintamos que no podemos controlar las cosas, en que a veces nos desesperemos. No, ese no es el problema. Dios permite eso. Dios permite la vulnerabilidad. Dios permite nuestra debilidad. Que cuando nosotros pensamos que sí la vamos a armar, que sí podemos seguir adelante, viene ese aguijón y nos tumba y no tenemos fuerza y nos sentimos débiles y nos sentimos inseguros y tenemos incertidumbre del día de mañana. Ese es el mejor escenario que Dios orquesta, que Dios pone para que usted y yo veamos la gracia de Dios. De eso se trata su gracia. Su gracia, hermanos, su gracia no se ve cuando las cosas están bien. Su gracia se ve en nuestra debilidad. Quizá usted en esta tarde se siente débil. Quizá en esta tarde usted se siente con temores, no sabes qué va a pasar el día de mañana. Quizá a alguien aquí le van a dar el resultado de unos estudios que usted se hizo en esta semana y tienes temor y tienes incertidumbre. Es normal, es natural. Pero ese es el mejor escenario para que veas la gracia de Dios operando en tu vida. No podemos conocer la gracia de Dios si no pasamos esos tiempos difíciles de debilidad y de temor, ya que el poder de Dios y su gracia se ven en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas. Por eso ahí el Señor habla y le dice a Pablo, vaya conmigo otra vez ahí a 2 de Corintios capítulo 12. Pablo estaba en medio de la aflicción, en medio del quebranto, en medio del dolor, y ahí en ese medio del dolor él pedía que las circunstancias cambiaran, pero no cambiaban las circunstancias. Pero el Señor le dice, versículo 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Está conmigo, hermanos? No dice, mi poder se perfecciona, Pablo, cuando estás sano. Mi poder se perfecciona cuando tu economía está al 100%. Mi poder se perfecciona cuando no hay pérdidas, cuando no hay naufragios. No, Pablo, mi poder se ve en tu debilidad, en tu quebranto, en tu necesidad, en tu dolor. Ahí es, iglesia, ahí es, hermanos, donde la gracia de Dios se manifiesta. No cuando eres fuerte, no cuando te sientes capaz, no cuando sientes que todo está controlado o bajo control. No, ahí no se experimenta la gracia. La gracia se experimenta en nuestras debilidades. Pablo tuvo que aprender que la gracia de Dios se manifestaba cuando él era débil. Escuche esta definición, fíjese.
Significado de la palabra bástate en mi gracia, escuche, confiar plenamente en el favor de Dios y en su presencia y su poder, entendiendo plenamente que es suficiente para sostenernos, fortalecernos y guiarnos en cualquier situación, especialmente en nuestras debilidades. Eso quiere decir la palabra bástate en mi gracia. Podemos observar a través de la Biblia cómo Dios usó la debilidad y la vulnerabilidad de hombres y mujeres para que ellos vieran la gracia de Dios reflejada en su vida. Cuando sentían que no podían, cuando no había esperanza, cuando los doctores decían que ya no había esperanza, ellos pudieron experimentar la gracia de Dios. Estos hombres palparon la gracia celestial en medio de su vulnerabilidad y su debilidad. Dios siempre al creyente que anhela crecer en su gracia, que anhela conocerle más, siempre entre más usted quiera conocer a Dios, Dios te llevará a ese callejón donde solamente tú estarás. Y no va a haber nadie que te puede sostener. No va a estar papá, no va a estar mamá, no va a estar el pastor, no van a estar los hermanos. Dios te llevará a un callejón muchas de las veces sin salida, donde solamente su gracia es lo que te va a levantar. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Dios, al que quiere conocerlo más, lo llevará a ese lugar donde solamente y nada más Él y su gracia pueden ayudarte a seguir adelante. No hay más que su gracia. Dios permite esos aguijones para que le conozcamos su gracia, crezcamos en su gracia. Nada el Señor hace por casualidad. Es parte del crecimiento de la vida cristiana. El Señor no fue casualidad que a su siervo Elías, escuche hermanos, y quiero que usted se vaya conmigo en esta mañana y se vaya y se imagine esa escena cuando el Señor le dice a Elías: Elías, hay una sequía tremenda. Por lo tanto, no hay frutos en la tierra, no hay alimento, no hay nada. Y Elías dependía de Dios. Elías dependía de la bondad muchas de las veces de la gente que él ayudaba, que la gente que él ministraba recibía muchas de las veces la caridad, si queremos verlo de esa manera, de muchas personas. Porque el que trabaja para el Evangelio vive del Evangelio. ¿Él está conmigo, hermanos? Y estando en esa situación de escasez, yo me imagino al siervo de Dios diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sostenerme en medio de esta sequía? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo me sustento? Y en ese momento de dificultad de la vida de Elías, el Señor le dice: Elías, quiero que vayas y te subas a ese monte, y allá en ese monte hay un arroyo. De esa agua del arroyo vas a tomar, y luego, Elías, allá te voy a mandar unos cuervos que te lleven pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? Señor, ¿cómo puede ser posible que un animal de rapiña me vaya a llevar comida? Ellos se lo van a comer primero, Señor. Me siento incapaz. Señor, contéstame de otra manera. ¿Cómo que cuervos, Señor? Elías, bástate en mi gracia, porque mi poder, Elías, se perfecciona en tu debilidad. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y Elías obedeció en medio de la incertidumbre. ¿Llegarán los cuervos? ¿No llegarán los cuervos? Y estaba ahí Elías, y las tripas estaban ahí gruñendo, y parecía que la tarde ya venía bajando. Y de repente, a lo lejos, ve una mancha negra, y se va acercando, y ve un animal de rapiña, negro y feo, sin ofender a nadie. Nada, no es cierto. Y de repente ve que en el hocico de esos animales traían pan y traían carne, porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y luego llega la historia de la viuda de Sarepta, una mujer débil, una mujer pasando una crisis de hambre, una torta nada más para hacerse ella y su hijo, y se iban a morir. Se iban a dejar morir porque no había más sustento, estaba la escasez. Y llega Elías con esta mujer y le dice: mujer,
hazme una torta para que coma yo primero. Y esta mujer, en medio de su debilidad y su carencia, dice, pero nada más tengo una torta, no tengo más. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y vemos cómo el milagro efectúa después de la incertidumbre, de la vulnerabilidad, de los temores de esta mujer, porque la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Luego después encontramos a un hombre llamado Moisés, 40 años errante en el desierto, ahora siendo un pastor de ovejas. Llega al punto de la zarza, empieza el Señor, se refleja en la zarza que no se consumía y le llama y le dice: Moisés, quiero hacerte libertador de mi pueblo, quiero hacerte un líder, quiero levantarte y hacer cosas grandes contigo, Moisés. Y Moisés dice: no, yo soy débil, yo no puedo, yo no sé hablar, soy un tartamudo. Soy débil. Y vuelve otra vez: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios tomó la debilidad de muchos hombres y de muchas mujeres para que ellos vieran la gracia de Dios. Dios se tomó a un David frágil, con una honda, con una piedra, enfrente de un gigante poderoso con su jabalina, su escudo, su espada, un hombre de guerra capacitado, pero tomó a un David débil con una piedra y una honda, porque Dios se perfecciona en las debilidades. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy, yo no sé cuál sea tu debilidad, yo conozco las mías, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que en medio de las debilidades su gracia se muestra sobre nosotros. La gracia de Dios se muestra a través de nuestras debilidades. Nadie que no prueba la debilidad y el quebranto de corazón podrá experimentar la gracia de Dios en su vida. Recuerdo, hermanos, cuando estábamos mi esposa y yo, fuimos un tiempo a apoyar una iglesia en Edinburgh, Texas, con un pastor. Su esposa estaba enferma. Nos hospedaron en un cuarto que yo creo que ese cuartito medía 3x3 quizá. Yo tenía a mi hija Isabela chiquita. La iglesia nos ayudaba simplemente para poder comprar en la semana algunas cositas para la comida. Era todo lo que nos podía ayudar la iglesia, no había más. Vivíamos ahí en ese cuartito de 3x3, ahí tenía baño. Recuerdo en una de esas ocasiones, hermanos, el fin de semana, el día domingo precisamente, era cuando a mí me daban ese dinero para yo poder comprar las necesidades básicas de alimento para mi familia, mi esposa, mi hija Isabela. Isabela tenía como, no recuerdo, quizá unos 8 meses. Y nos fuimos allá para servir al Señor y apoyar esta iglesia. Y estábamos ahí, hermanos, y había carencias y no teníamos dinero. Llegábamos con un suspiro, como dicen, ¿verdad? Un suspiro cada domingo, sin nada en el refri, sin nada así. Llegábamos al recalentadazo. Isabela necesitaba pañales. Habíamos aguantado ya varias semanas vivir así, pero llegó ese domingo donde me dice mi esposa en la mañana: Josué, domingo en la mañana me estaba preparando para predicar, me dice: Josué, Isabela no tiene pañales. Le dije: bueno, no te preocupes, más ya en la noche pues aguantamos y ya le compramos unos pañales. Me dijo: es que no entendiste, no tengo ningún pañal para ella. Y los que tienen bebés chiquitos y de esas edades, tú sabes que hacen como matralleta, ¿verdad que sí, hermanos? Se te va todo el chivo ahí en puros pañales y leche. Me dice: no tengo pañales. Le digo a ella:
Si alguien me ayuda a atender a la señora, no sé qué necesite. Si algún hermano me ayuda, no sé si necesita algo. Llegamos ese día, hermanos. Me dice mi esposa: Josué, no tenemos nada, necesito pañales. Le dije: no hay, amor. No, pues ¿de dónde agarro dinero? No tengo. Yo había hecho una promesa con Dios desde que estaba en el colegio bíblico. Y dije: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocer al Dios que voy a servirle toda mi vida. Yo no voy a pedirle ningún peso a nadie. Y ustedes saben, hermanos, ustedes que me conocen aquí, jamás he ido con ninguno de ustedes a pedirles un peso partido por la mitad, jamás. Ese día yo me salí del cuarto y dije: Señor, estoy aquí en un cuartito de 3x3, estamos mejor allá en Monterrey, no tengo ni siquiera para comprar unos pañales a mi hija, Señor. Voy a salir a predicar ahorita y qué duro, Señor. Y estaba yo en esa lucha y dije: Señor, ¿sabes qué? Tú tienes todo bajo control, vamos a echarle ganas. Me meto al cuarto y mi esposa me dice: no te preocupes, ya me inventé aquí un pañal. Fíjense, hermanos, agarró una de mis playeras, hermanos. Ni siquiera ella agarró una de las suyas, tomó una de las mías. Y le hizo el pañal a la antigua, ¿verdad? De tela, a la Isabela. Y así nos la llevamos, hermanos, a la iglesia. Pero nos fortalecimos en su gracia. Terminando el culto, una hermana se me acerca y me dice: pastor, el día de ayer fui a la tienda y algo no me dejaba aquí. Y agarré, pastor, esta bolsa grande de pañales. No pensé en otra cosa. Yo no sé si sea su necesidad, yo no sé si le falten o tiene, pero lo traigo aquí en la cajuela del carro porque Dios me puso en mi corazón dárselos. Los tomé, hermanos, esos pañales, los llevé con mi esposa, le dije: quítale mi playera, ¿verdad? Y entendí ahí que para que Dios muestre su gracia, sus maravillas y su poder, Él necesita llevarnos un punto de debilidad, vulnerabilidad, y cuando humanamente ya no podemos hacer nada nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Ahí es donde muestra su poder. Y si usted está acostumbrado que voy a pedir prestado, que voy a endrogarme, que voy a sacar en Coppel, que le voy a pedir al hermano, te vas a perder de ver su gracia. Su gracia no se muestra en las aguas tranquilas. Su gracia se muestra en las tormentas, en los huracanes, donde tenemos miedo, donde hay temor. Ahí es donde su gracia se muestra, en nuestro temor y en nuestra debilidad, hermanos. Por eso no te muevas, no te muevas. Pablo decía: quítamelo, y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, quítamelo. 3 veces he rogado, no, hasta que Pablo entendió, Dios lo está permitiendo para que me tome de su gracia, para que vea su poder. Y hermanos, si usted no aprende a permanecer ahí con ese aguijón, con ese dolor, con esa enfermedad, hermano, nunca vas a ver la gracia de Dios en tu vida, nunca. Hablamos mucho de la gracia de Dios, hablamos mucho del favor de Dios, hablamos mucho de la provisión de Dios, hablamos mucho del poder, de la misericordia de Dios, pero se refleja no cuando las aguas están tranquilas, sino cuando hay tormentas pasando en nuestro corazón y por nuestra mente. Cuando no hay respuestas, cuando nos duele tanto lo que está pasando, ese es el mejor escenario de Dios para mostrarnos su gracia. ¿Cómo sobrellevar las aflicciones y temores que Dios permite en nuestra vida? ¿Cómo las sobrellevamos?
¿Cómo me mantengo en la voluntad de Dios a pesar de mi quebranto, a pesar de mi dolor, a pesar de mis temores, a pesar de mi incertidumbre? Oh, yo cuántas veces, hermanos, he venido delante de Dios y le digo: Señor, ¿por qué permites que me sienta así? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué, Señor? Si tú me lo quitaras, quizá las cosas fueran diferentes. Usted no sabe, hermanos, cuántas veces y todo lo que a veces tengo que pasar para estar en este púlpito. No sabe la lucha, los temores, las incertidumbres. Yo tengo pánico escénico. Arriba de 5 o 3 personas me empieza a temblar todo, hermanos. Siento que me desmayo, me enfermo de la panza. En 2 semanas, 1 semana y media, voy a estar predicando en la Ciudad de México a la conferencia, una de las conferencias más grandes que se hacen para jóvenes. Y si usted supiera cómo me siento, yo digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que sentirme así? A veces el escuchar que gente ha dicho: él predica sin conocimiento. Él le falta profundizar en sus mensajes. No tiene la homilética ni la hermenéutica que necesita la iglesia. ¿Cómo te apachurra y te debilita? Y yo muchas veces le he dicho: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que sentir así? ¿Por qué? ¿Y sabe qué me dice Dios? Bástate en mi gracia. Señor, pero yo no puedo ayudar a los hermanos, Señor. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo puedo rescatar a sus esposas, a sus hijos, sus matrimonios? ¿Cómo, Señor? Yo no tengo experiencia. Yo no soy capaz. No soy el mejor cristiano. Y tú lo sabes, Señor. ¿Por qué? Me siento débil, me siento incapaz. Y recibo la respuesta: bástate en mi gracia. Yo no me siento capaz. Pero ¿sabe qué ha pasado? He aprendido, hermanos, a tomarme de su gracia. No ha sido fácil, el camino no es fácil, pero yo algo que quiero ver en mi vida, hermanos, es su gracia en mí, ¿verdad que sí, hermanos? Yo no sé usted, yo no me quiero perder esa gracia poderosa, esa gracia celestial, esa gracia sobrenatural. Yo no quiero que mi temor me lleve a tomar malas decisiones. Yo no quiero que mi incertidumbre me lleve a salirme de la voluntad de Dios, a empezar a hacer otras cosas. Yo no quiero que ese temor, esa inseguridad de sentirme frágil, de saber, de no saber qué va a pasar mañana conmigo, con mi familia. No quiero que me lleve a salirme de los caminos de Dios. Lo único que quiero y prefiero es que ese aguijón esté ahí, para que siempre experimente los cuervos viniendo para traerme gracia celestial. ¿Cómo sobrellevar las aflicciones y temores que Dios permite en nuestras vidas? ¿Cómo? Número 1, acepta de buena gana su gracia y su poder, confiando en el propósito de Dios para que Él te ayude en medio de tu aflicción. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios, vaya conmigo, 2 de Corintios capítulo 12, y ya vamos terminando. 2 de Corintios capítulo 12, ¿cómo podemos sobrellevar ese temor? Quizá no se va a quitar, va a estar ahí presente esa enfermedad, ese quebranto, ese azúcar, esa presión alta, no se van a quitar, pero ¿cómo lo sobrellevo? ¿Cómo sobrellevo esa pérdida de ese ser querido que me quebrantó mi corazón? ¿Cómo lo sobrellevo? La primera cosa que hizo el apóstol Pablo, ahí en el versículo número 9, dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice: por tanto, ¿de qué dice, hermanos? De buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
¿Sabe? El apóstol Pablo, hermanos, llegó a un punto que dijo: Señor, quítame este aguijón. No me gusta, me siento inseguro, me siento inestable, me siento con temor. Quítame este aguijón, Señor. Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo, hermanos, entendió que el Señor quería usar su debilidad para que su poder se manifestara en él, dijo Pablo: ya estuvo de estar pidiendo, ya estuvo de estar rogando. Voy a aceptar de buena gana esta enfermedad, este quebranto, este dolor, este aguijón. Y en esta mañana, amados hermanos, yo no sé qué estás pasando, yo no sé tu quebranto, no sé tu aguijón, pero como lo hizo Pablo, acéptalo de buena gana, porque Dios tiene un propósito para ese aguijón. Quizás si tú no tuvieras ese aguijón, no estuvieras esta mañana. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Quizás si tú no tuvieras este aguijón, ya te hubieras equivocado, ya hubieras perdido a tu familia. Quizás si no tuvieras este aguijón, no estarías sirviendo a Dios como hoy lo estás sirviendo. Dios se perfecciona en las debilidades. Muchas de las veces no la quita, pero da gracia y da poder para que sigas adelante. No ruegues que te lo quite. Deja de quejarte. Deja de decir ¿por qué? Porque a mí, porque a mí. Deja de quejarte y pide por su gracia. Habacuc. Vaya conmigo a Habacuc. Cómo me encanta, este es uno de mis versículos favoritos. Habacuc capítulo 3. Miren lo que dice Habacuc. Habacuc capítulo 3. Está antes de Sofonías. Se la puse bien fácil, ¿verdad, hermanos? ¿A poco ese viene en la Biblia? Muchos van a decir, ¿verdad? Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Si usted acostumbra a subrayar la Biblia, subráyelo usted que está pasando este tiempo difícil de quebranto, de aguijón en su vida. Subráyelo. Mire lo que Habacuc decidió, hermanos. Habacuc capítulo 3, versículo 17. ¿Estamos ahí, hermanitos? Dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Está hablando de escasez, amén, hermanos. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, amén, hermanos. Habacuc dijo: aunque las circunstancias no cambien, aunque no haya alimento, aunque no haya sustento, aunque el aguijón no se quite, con todo eso yo me voy a gozar en mi Dios, yo me voy a gloriar en mi Dios, porque Él me hace vivir arriba de cualquier circunstancia. Las circunstancias a veces no se van a quitar, pero la gracia te hace vivir arriba de las circunstancias. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Quizá las circunstancias, quizá la enfermedad no se va a quitar, quizá el dolor no se va a quitar, quizá la ausencia no se va a quitar, quizá la tristeza no se va a quitar, pero la gracia redentora te hace vivir arriba de esas circunstancias, te hace seguir arriba de esas circunstancias, de modo que la gente te dice: ¿cómo puede ser posible que vivas así y vivas con gracia y vivas contento, y mira cómo estás enfermo y mira lo que estás pasando? Porque Dios nos hace vivir con su gracia arriba de cualquier circunstancia. Habacuc lo sabía. No importa, pase lo que pase, se remueva la tierra, hay escasez, haya trabajo, no haya trabajo, yo me voy a gozar en su gracia, porque su gracia me hace vivir arriba de mis circunstancias. Yo no sé tú, hermanos, pero yo no quiero ser alguien que siempre está chillando por las circunstancias que vivo. Yo quiero ser una persona que viva arriba de las circunstancias. No dependas de las circunstancias, depende de la gracia de Dios para que puedas vivir arriba de las circunstancias. Número 2, ten presente que Dios
ten presente que Dios pondrá un aguijón quizá o una aflicción en tu vida, pero no más allá de la que tú no puedas resistir. Dios sabe la medida para cada uno de los que estamos aquí. Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde usted no pueda. ¿Está conmigo, hermanos? Dios siempre sabe lo que usted y yo podemos resistir. Escucha esto que dijo Jim Elliot. Dijo, la voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. La voluntad de Dios no te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Hermano, mira, Dios no te va a llevar a un lugar donde usted no pueda resistir. ¿Está conmigo, hermanos? Dios sabe las medidas para cada uno de nosotros. Ten presente que Dios conoce la medida exacta para cada uno de nosotros. Y en último lugar, y aquí terminamos, no te endurezcas ni reniegues de las circunstancias que estás viviendo. Más bien mantente humilde y acepta la voluntad de Dios para que su gracia abunde sobre ti y te fortalezca. Dice la Biblia, aquí termino. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y da qué, hermanos? Da gracia a los humildes. ¿Sabe? Para que usted pueda experimentar la gracia de Dios en medio de tu aflicción, ¿sabes qué necesitas? Humildad. Sujetarte y decir, Señor, no lo entiendo, me duele, voy a dejar de quejarme. Y en humildad, Señor, con sencillez de corazón, no lo entiendo, pero me humillo delante de ti. Y cuando Dios ve un corazón humillado, no reclamando, no reprochando, es que no tengo, es que mira. Cuando Dios ve un corazón humilde, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Dios da gracia a los corazones humildes. ¿Está conmigo, hermanos? Manténgase humilde, aunque usted no entienda las circunstancias por las cuales usted está viviendo el día de hoy. Manténgase humilde. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y luego dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios de su propósito alguno. Él no atribuyó a Dios de su propósito alguno. Job no atribuyó a Dios de su propósito alguno. Esto quiere decir no acusar a Dios de actuar, sino de actuar sin sentido, sin razón o injustamente. Job no se quejó de Dios, no culpó a Dios por las circunstancias, aceptó con humildad esos aguijones, se puso delante de él con humildad y Dios le dio gracia a Job para cruzar en medio de su quebrantamiento. ¿Me está escuchando, hermanos? En esta hora quizá usted trae unos aguijones, aflicciones, que usted se pregunta, ¿por qué si sirvo a Dios? ¿Por qué si gano almas? ¿Por qué si trato de echarle ganas y no se quitan las aflicciones? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de quejarte? Y aceptas, como lo hizo Pablo, de buena gana, lo que está pasando en tu vida y dejas que la gracia de Dios repose en ti para que entiendas lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, le damos gracias en esta hora por lo bueno que usted es con nosotros. Gracias, Señor, porque su gracia es suficiente. A veces sentimos que no tenemos fuerza. A veces sentimos que ya no podemos más. A veces sentimos que nos ha abandonado, que las puertas del cielo están cerradas ante nuestro clamor. Y nos hemos quejado y hemos reprochado y hemos cuestionado el propósito que usted tiene para nuestra vida. Pero, Señor, perdónenos, porque hemos perdido el ver su gracia en nuestras vidas. Así como estamos en una actitud de oración, quiero preguntarle, amigo y amiga, en esta hora, si usted está aquí con nosotros por primera vez y no sabe qué va a pasar con usted el día que muera, ¿por qué no levanta su mano? Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que diga, no sé qué va a pasar conmigo? Tenemos una dama de este lado, sí. Gracias, lady. ¿Habrá alguien más que diga, no estoy segura de ir al cielo cuando yo muera? Levante su mano, queremos orar por usted. Tenemos otra dama de aquel lado, gracias.
¿Habrá alguien más que diga, no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera? Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero saber el camino para ir al cielo. Levante su mano, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más así entre nosotros? ¿Habrá alguien más? Acá arriba tenemos, gracias. Tenemos aquí varias manos, gracias. Hermanos de la iglesia, si usted sabe de alguien, hábleles de Cristo. No deje que se vayan sin conocer a Cristo. Hermanos de la iglesia, si Dios le habló, ¿por qué no viene al altar y le dice al Señor, dame de tu gracia? Quizás estás cansado porque no haya respuesta. No nos gusta sentirnos débiles. No nos gusta estar en medio de la tormenta. Los discípulos de Cristo se levantaron los vientos y empezaron a temer porque no les gustaba el vivir con temor. Pero aún así, a pesar de las tormentas y lo que viene a nuestra vida, la gracia de Dios es suficiente. Nunca experimentará la gracia de Dios si usted no pasa por los valles difíciles en su vida. Van a haber valles de enfermedad, van a haber valles de pérdida, van a haber valles de enfermedad, van a haber valles de escasez, pero su gracia es suficiente. Él nos hace vivir arriba de las circunstancias si te tomas de su gracia. Tómate de su gracia el día de hoy. Pide, Señor, dame de tu gracia, dame de tu gracia. No dejes que me amargue, dame de tu gracia. Padre, le damos gracias el día de hoy porque es bueno con nosotros. Rogamos, Padre, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que han tomado decisiones. Ayúdenos, Señor, a mantenernos arriba de las circunstancias, tomados de su gracia. Cualquiera que se toma de su gracia vive una vida sobrenatural porque usted es poderoso y usted es grande. Damos gracias por todo. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos ya para finalizar. Vamos a entonar nuestro último canto de esta tarde. Póngase de pie, por favor, hermanos, póngase de pie. Queremos invitarle, hermanos, en la noche va a tener la graduación, la preparatoria. Así que no falte, hermanos, si usted puede venir, este es un ministerio de nuestra iglesia también, la preparatoria. Venga a acompañar a los graduandos de esta noche. No se lo pierda para que conozca cómo es una graduación cristiana, ¿verdad? Cómo es una graduación cristiana de la preparatoria de nuestra iglesia. Así que no falte, llegue temprano para que pueda ser partícipe de esta graduación. Vamos a cantar el... Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.